en Latinoamérica en general. Entonces, básicamente por eso la idea es hablarles de los murciélagos, contarles algunas realidades que hay respecto a ellos. Porque ciertamente hay muchos mitos y creencias que se ciernen respecto a los murciélagos, ¿no? Desde aquellas que han fundado, se podría decir, esa mala percepción que tiene el común de la gente sobre los murciélagos, que tiene que ver con la leyenda de Drácula, ¿no? Que es un vampiro que se transforma en murciélago, y bueno, ese tipo de asociaciones lamentablemente han generado una cultura del terror relacionada con los murciélagos, no solamente desde ahí, sino también desde mucho antes, pero es uno de los elementos, de los mitos y creencias populares que la gente ha arraigado y tienen esta percepción negativa sobre los murciélagos. Hay varias cosas que se dicen, algunas de estas las pueden ver aquí, que son ratones alados, que son ciegos, y la última obviamente es que los murciélagos transmiten el COVID. Y voy a tratar, o voy a de hecho, mostrarles evidencia para desmitificar algunas de esas cosas y mostrarles lo que efectivamente hacen y son los murciélagos. Para empezar, los murciélagos son los únicos mamíferos voladores, son principalmente nocturnos y son un grupo muy diverso, el segundo grupo más diverso entre los mamíferos a nivel global. Ciertamente no son roedores, aunque en algunas características se parecen por el tamaño, porque son mamíferos, finalmente. Y aunque muchas personas creen que pueden llegar a ser aves, ciertamente no lo son, a pesar de que, como les decía, son el único grupo de mamíferos que efectivamente pueden volar y sustentar el vuelo independientemente. Hay una serie de adaptaciones morfológicas que han ocurrido en los murciélagos para que eso se pueda dar de esa forma. En particular, las manos se han modificado. Bueno, aquí no puedo mostrar bien mis manos, pero en el caso de los murciélagos, los dedos se han alargado y en medio de los dedos se han desarrollado unas membranas muy delgadas de piel que les permiten tener una estructura que sustenta el vuelo. Otra de las características importantes es que las patas de los murciélagos básicamente han regresionado porque prácticamente no las utilizan más que para sustentarse o para colgarse en realidad cuando descansan. Estas estructuras y las garras que tienen en las patitas, pues les permiten descansar sin hacer ningún gasto energético asociado a esa sujeción. Y hay otro tipo de adaptaciones como las que algunas especies de murciélagos tienen, como el uropatagio, que es una piel parecida a la de las alas, que se ha desarrollado entre las patas de los murciélagos para poder atrapar con mayor efectividad a sus presas. Ya vamos a hablar más adelante de qué tipo de presas se alimentan los murciélagos. Además de eso, hay una serie de adaptaciones que también tienen relacionadas con la cara, con el rostro, las grandes orejas que les permiten recibir el sonido, el ultrasonido que además ellos emiten para identificar objetos u obstáculos en el ambiente, ¿no? Hay una alta diversidad de murciélagos en el mundo, como les mencionaba, cerca de 1.400 especies de murciélagos, un cuarto de los mamíferos del mundo. Pertenecen al orden Chiroptera, que significa manos aladas, y aunque hay un sistema de clasificación taxonómico más moderno, prefiero yo mantener y mostrar un sistema de clasificación más tradicional, se podría decir, que nos ayuda a entender en qué grupos se dividen los murciélagos, dependiendo también del tamaño de los murciélagos. Uno de esos subórdenes son los megaquirópteros, que son los grandes murciélagos, como los zorros voladores, como este que tenemos aquí en esta imagen, ¿no? Donde hay esta persona, esta mujer está sosteniendo un murciélago que casi mide 1 metro de largo corporal y aproximadamente 1,5 metros incluso, tal vez un poco más, de envergadura alar, o sea, de un extremo del ala al otro. También hay otro grupo de murciélagos que son los del suborden Microchiroptera, que son muchos murciélagos pequeños en realidad, que pertenecen a una
gran variedad de familias, hay cerca de 18 familias con más de 900 especies que están relacionadas filogenéticamente, evolutivamente en este grupo, ¿no? Estos murciélagos, los microquirópteros, pueden ser bastante pequeños, algunos tan pequeños que incluso pueden caber en el pulgar de una mano, ¿no? Después de eso hay murciélagos que son mucho más grandes, como este que se ve aquí, Vampirum spectrum, es un murciélago el más grande de Latinoamérica, tiene una cara muy tierna, muy bonita, parece hasta un burrito tal vez, pero ciertamente es un murciélago carnívoro, grande, eh, puede alcanzar incluso hasta 1 metro de envergadura alar, o sea, entre un extremo del ala y otro, ¿no? Y en los murciélagos hay una gran variedad, gracias a esa gran cantidad de especies que existen en el mundo, hay una gran variedad de colores, de formas. Algunos son blancos, algunos son rojizos, algunos tienen el pelaje escarchado y algunos tienen modificaciones en el rostro muy notables, muy alargadas para poder alimentarse de alimentos en particular, de algunos tipos de alimentos. Y otros tienen ornamentaciones en los rostros, en el pelaje, con mandíbulas muy fuertes que les permiten también, obviamente, acceder a ciertos alimentos y recursos. Una de las características más importantes de los murciélagos es su sistema de ecolocalización. Gracias a este sistema de sonar, ellos pueden identificar, como les decía, cualquier objeto en el ambiente, ya sea desde un pequeño zancudo o mosquito tan pequeño, como cualquier otra estructura que esté en el ambiente y pudiese impedirles un vuelo libre. Yo quiero mostrarles solamente que nosotros, los mastozoólogos y los quiropterólogos en particular, los que trabajamos con murciélagos, utilizamos diferentes metodologías para estudiarlos, entre ellas la detección acústica. O sea, grabamos los sonidos, los ultrasonidos que los murciélagos emiten y los transformamos a espectros audibles y además visibles de la forma en la que los murciélagos están emitiendo el sonido. De esa forma podemos distinguir diferentes especies y también podemos distinguir qué es lo que están haciendo los murciélagos en el medio ambiente. Por ejemplo, tal vez alguna vez ustedes hayan escuchado sonidos muy parecidos a este que les voy a reproducir ahora. Ese es un sonido grabado en tiempo real, se podría decir, de un murciélago. Es ultrasonido, pero con estas grabadoras especiales se puede hacer audible, como lo hemos hecho ahora. Generalmente no se escuchan. Muy ocasionalmente uno puede realmente detectar a algunos murciélagos cuando son muy grandes estos murciélagos. Ya el sonido que emiten incluso puede ser audible para nosotros, los humanos. Pero generalmente no los escuchamos. El ultrasonido no se escucha. Y luego, para poder entender mejor qué es lo que están haciendo y cómo se comunican los murciélagos o están emitiendo el sonido, hacemos una transformación física, que eso ocurre obviamente en nuestros equipos de detección acústica y los computadores, y se conoce como la transformación de Fourier, y se puede tener detectar este tipo de sonidos. Esta transformación lo que hace es extender básicamente el sonido, bajar la frecuencia y hacerla audible. Lo que estamos escuchando aquí es una llamada de búsqueda y alimentación del murciélago. Y voy a pasar a describirla. Aquí está conectando el murciélago, emitiendo un sonido así constante, y cuando detecta algo en el ambiente, empieza Renzo, acá la Meli, cuando están sonando los murciélagos no te escuchamos tu voz. Ok. Bueno, gracias. Entonces, paso a explicarlo ahora. Ese sonido que escuchaban, un sonido que se emitía a pulsos constantes, pues es la fase en la que el murciélago está buscando su alimento, y cuando detecta algo, el murciélago en el ambiente, entonces empieza a acelerar la frecuencia con la que emite el sonido, a tanto que finalmente puede, gracias al sonido, identificar la posición exacta del objeto o del insecto del cual quiere alimentarse, y entonces lo captura
y luego sigue buscando su alimento. Así que, una vez más, para que ahora tengan una idea precisa de lo que es ese sonido. Detecta, captura a la presa. La captura y sigue buscando. En Chile hay bastante investigación ya realizada sobre los murciélagos y lo que sabemos es que existen 14 especies de murciélagos que pertenecen a 4 familias en particular. En términos de la dieta, una de las especies de murciélagos, la única de Chile, hay una sola especie que se alimenta de sangre, es un murciélago hematófago. Hay otra única especie de Chile que se alimenta del néctar de las flores y el resto de las especies son insectívoras. Como se podrá ver en esta imagen, pues hay una gran variedad de formas y colores de los murciélagos, adaptaciones, algunas especies tienen grandes orejas, como les había mencionado en algunos casos, algunos, Platalina genovesium, tiene el rostro alargado porque es una especie que se alimenta del néctar de las flores y por tanto necesita introducir la cabeza en la flor y alcanzar el néctar que está en el fondo. Hay murciélagos muy bonitos como este, que es de color rojizo. Hay otros murciélagos más escarchados, que tienen un pelaje escarchado, como la Cinereus. Y los tamaños corporales también son relativamente variables. Los murciélagos en general en Chile son relativamente pequeños. Entonces estamos hablando de unos cuantos centímetros, 3, 4 centímetros, hasta algunos hasta unos 6 centímetros probablemente. Y ciertamente en Chile los murciélagos están desde el norte hasta el sur de Chile, excepto la Antártida, ¿no? Donde no se han encontrado todavía murciélagos. ¿Dónde viven los murciélagos? Pues tradicionalmente se sabe que viven en cuevas, en grandes cuevas. Hay algunas cuevas, no en Chile, pero en otros lugares del mundo que son reconocidas internacionalmente, como esta caverna, que es la cueva de Bracken en Texas, en Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de murciélagos. Aquí se puede ver una fotografía del interior de esa cueva, con algunas partes blancas, donde son los lugares donde no hay murciélagos. Todo lo demás, todas las paredes de esta cueva están llenas de murciélagos, en una densidad tremendamente alta, y eso les permite a los murciélagos obviamente estar más juntos, más calientes y no gastar tanta energía en términos de la termorregulación o regular la temperatura de sus cuerpos. Se han estimado poblaciones de cerca de 20 millones de murciélagos de cola libre en estas cuevas, y una gran cantidad de visitantes van al año a visitar estas cuevas, a ver el espectáculo de las salidas de los murciélagos en estas cuevas, dejando un impacto económico de cerca de $2 millones por concepto de turismo. Ahora bien, no todos los murciélagos viven en grandes cuevas ni en grandes poblaciones o agrupaciones. También hay murciélagos. ¿No se escucha, Renzo? La última frase, ahí. Se puso inestable la conexión, dice. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahí bien. Ya. Entonces, algunos viven en grupos relativamente pequeños, modifican ciertas... De nuevo en silencio. Pues, veré. A ver si... voy a continuar de todas maneras. Y algunos viven en el follaje de los árboles, relativamente solos, como se puede ver en esta imagen. Este es un murciélago fotografiado en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, aquí en la región de Coquimbo, y es un Lasiurus cinereus que está solo en el follaje de un árbol. Pero los murciélagos también pueden vivir en las casas, ¿no? En los techos de las casas. Hay mucha gente que encuentra normalmente murciélagos en sus domicilios. De hecho, cuando yo vivía en Santiago, vivíamos en un departamento en Ñuñoa, en mansarda, y en el techo de nuestro departamento teníamos una colonia de cerca de 700 murciélagos, y en el techo del
del edificio del lado contiguo, del mismo condominio, había otra cantidad gigantesca de murciélagos. Y ciertamente con mi esposa, que también es bióloga, disfrutábamos de contar la salida de los murciélagos del techo. Ciertamente llega un momento en el que eso puede generar incomodidad, porque cuando las poblaciones o las colonias son muy grandes, hay que controlar, ¿no? Pero también los murciélagos pueden vivir en los puentes, debajo de los puentes. En Estados Unidos hay dos puentes que son muy famosos, el de Austin, Texas, y el de Houston, que albergan entre 250,000 y 1,5 millones de murciélagos. Y cada noche los murciélagos salen de esos puentes para alimentarse y es un espectáculo genial. Atrae a un montón de turismo también, dejando recaudaciones de cerca de 8 millones de dólares. Y además el guano que depositan, que defecan todos esos murciélagos, sirve como abono, y por la venta de ese abono del guano de murciélagos, pues se recaudan cerca de 88,000 dólares anuales. Es un aporte impresionante de parte de los murciélagos. Algunos detalles de cómo viven los murciélagos, como les decía, algunos son solitarios, otros viven en pequeños grupos o harems, como los que se pueden ver en esta fotografía arriba, ¿no? Donde hay un macho y varias hembras, y el macho es generalmente el que defiende al grupo. Otros murciélagos viven en colonias bastante grandes en muchos casos. Um, Generalmente los murciélagos solo tienen una cría al año. Esa es una de las razones por las cuales cuando una población es afectada o es intervenida o dañada, pues le cuesta mucho a esa población recuperarse porque sus tasas reproductivas son muy bajas. No obstante de ello, las crías de los murciélagos son semiprecociales, se dice, son casi precoces, o sea, y eso quiere decir que nacen ya con ciertas aptitudes, como el hecho de poder agarrarse, aferrarse a sus madres. Son de gran tamaño, equivalen básicamente a que una mujer humana tenga un hijo de 6 años. O sea, las crías de los murciélagos nacen muy grandes y además tienen un rápido crecimiento corporal. Además de eso, son muy solidarios y organizados los murciélagos, forman guarderías donde algunos individuos se quedan cuidando a las crías mientras otros se van a alimentar. Y mientras tanto, pues obviamente esta está cuidando a todas las crías. Y cuando regresa la madre, es impresionante la capacidad que tiene para, a través del olor y del sonido, detectar cuál en ese millar de crías es su cría. Es realmente espectacular. De hecho, los murciélagos son extremadamente solidarios y se colaboran mucho, sobre todo los que viven en grandes grupos. Ahora les voy a contar sobre la dieta y el rol ecológico y los servicios ecosistémicos que emergen de los hábitos alimenticios de los murciélagos. Algunos son nectarívoros, se alimentan de al menos hasta ahora, se tienen registros de más de 500 especies de plantas que dependen de los murciélagos como polinizadores, ya que cuando un murciélago va a alimentarse del néctar de la flor, obviamente se lleva con él el polen de esa flor y la lleva a otra flor para poder alimentarse y deposita el polen de la otra planta en la siguiente flor. Eso permite evidentemente la reproducción de las plantas con un mayor éxito reproductivo. Lo que es impresionante es la adaptación, la coevolución que hay entre los murciélagos y las plantas. Como ustedes podrán ver, la cabeza de los murciélagos se ha adaptado a una forma alargada, muy similar a la de la forma de la flor que recibe a ese murciélago, ¿no? Casi como una llave que entra a un candado. Ese es el nivel de coevolución que existe entre los murciélagos, sobre todo en aquellas especies de plantas nocturnas que solamente abren sus flores de noche. De hecho, nosotros como humanos dependemos de que nuestros alimentos sean polinizados por los murciélagos en una gran proporción. Un ejemplo que es fantástico del beneficio de la polinización por los murciélagos es la de esta planta, que es el agave. En México, esta planta es cultivada para la producción de un licor que es muy famoso, que es el tequila.
Y solamente gracias a la venta de tequila en México en el año 2006 se recaudaron cerca de 211 millones de dólares, ¿no? Un beneficio que es entregado por los murciélagos como un servicio ecosistémico producto de la polinización. Otro de los hábitos de los murciélagos es ser insectívoros y por tanto controladores de plagas. Se estima que un solo murciélago puede alimentarse en una noche de cerca de 10 gramos de insectos, ¿no? Y se estima que una colonia de 1 millón de murciélagos puede alimentarse de cerca de 10 toneladas de insectos por noche. Eso implica básicamente comerse 10 elefantes cada noche. Es la capacidad de control de plagas de insectos que podrían ser perjudiciales para los sistemas agrícolas, pues es extremadamente alta por parte de los murciélagos, ¿no? Aquí les muestro solamente una imagen de un satélite Doppler que muestra cómo los murciélagos se van dispersando. Esto es en Estados Unidos, en Texas, en esas cuevas que les mencionaba anteriormente, donde se han estudiado muy bien a los murciélagos por los beneficios que brindan a la agricultura en ese sector. Entonces, todo lo que ven en rojo es la actividad de los murciélagos a lo largo de la noche, ¿no? Cuando van saliendo y a medida que va transcurriendo la noche, pues los murciélagos empiezan a dispersarse y alimentarse en todo ese lugar. Se ha estimado que la contribución que hacen los murciélagos en términos de control de plagas y por otro lado de reducción de gastos por parte de los agricultores en químicos para el control de las plagas y en la mejora de la calidad de los alimentos, porque obviamente si se utilizan menos compuestos químicos para tratar a esas plantas cultivadas, los alimentos son más sanos, ¿no? Y todo eso en Estados Unidos se ha estimado que en esta zona al menos equivale a una contribución de 53 billones de dólares en términos de el control de plagas no tóxico contribuido por los murciélagos, ¿no? Otra de las dietas de los murciélagos es la de los hematófagos, que son los murciélagos vampiros. Y básicamente hemos mencionado estas formas de alimentación. Hay otras en los murciélagos, pero estas son porque estos son los tipos de murciélagos que ocurren también en Chile, ¿no? Insectívoros, nectarívoros y hematófagos. En América existen 3 especies de murciélagos. De hecho, en el mundo entero existen solamente 3 especies de murciélagos vampiros, ¿no? De las más de 1.400 especies, solo estas 3 son vampiros. Y en Chile solamente ocurre esta especie de murciélagos, que es Desmodus rotundus, el piuchen, ¿no? Es el vampiro común. Este murciélago se distribuye básicamente en la costa, desde Arica y Parinacota hasta cerca de Valparaíso, es hasta donde se tienen registros actualmente. Están distribuidos en esa zona costera porque se alimentan generalmente de la sangre de lobos marinos y pingüinos que habitan en estas zonas o de otro tipo de animales de sangre caliente. A pesar de que generalmente se los asocia con enfermedades y particularmente con la rabia, en el caso del Desmodus rotundus, que en algunos lugares de América sí puede convertirse en un problema, sobre todo para la ganadería, en Chile eso no ocurre. Nunca se ha dado que un murciélago vampiro haya sido reportado como un vector de transmisión de la rabia ni a los humanos ni a ningún otro tipo de animal. Lo que sí es importante mencionar es que de los murciélagos vampiros se ha logrado extraer una sustancia química que es propia de la saliva de los murciélagos, que es la draculina. Esta sustancia es la que evita que la sangre se coagule cuando un murciélago vampiro va y hace un piquete en la piel de un animal, como esta ave, por ejemplo, ¿no? Hace el piquete el murciélago y la sangre empieza a fluir. Y en la medida que el murciélago esté lamiendo esa herida, lamiendo, no mordiendo ni chupando, sino solamente lamiendo, entonces la sangre va a seguir fluyendo y eso es lo que le permite al murciélago alimentarse. Esa proteína que ha sido, o esa enzima que ha sido aislada a partir de la saliva de los murciélagos, ha sido convertida en una medicación que está siendo actualmente usada de forma experimental inicialmente, que se llama la desmoteplasa.
que sirve para disolver coágulos en las personas que han sufrido distintos tipos de afecciones como infartos cerebrovasculares, infartos cardíacos o trombosis arteriales. O sea, incluso algunas especies que han sido estigmatizadas tradicionalmente como perjudiciales, incluso especies como los murciélagos vampiros, están contribuyendo de alguna forma al bienestar humano, ¿no? En resumen, ¿no?, los murciélagos participan en procesos ecológicos y evolutivos, como la reforestación, la restauración ecológica, a través de la reproducción de las plantas. Obviamente también contribuyen económicamente porque están polinizando además plantas que nosotros utilizamos como alimentos, especies de plantas que utilizamos con fines maderables o industriales. También tienen importancia económica porque controlan plagas, ¿no?, ya sea plagas agrícolas o plagas que podrían ser un potencial riesgo en la salud pública humana. Y tienen una importancia social relevante justamente porque generan este control de enfermedades a través del control de los vectores, ¿no?, pero también pueden ser vectores de transmisión de enfermedades. En resumen, los murciélagos, a través de su funcionalidad, de todos los roles funcionales que cumplen en la naturaleza, proveen una serie de servicios ecosistémicos, ¿no? Todos estos beneficios de los que les he estado conversando se traducen en servicios de suministro que tienen que ver con la provisión de alimento, de leña, de fibras, con servicios de regulación. En este caso, los murciélagos contribuyen con la regulación de enfermedades, y en servicios culturales, ¿no?, porque representan una inspiración, a veces positiva para ellos y a veces negativa también, como es, por ejemplo, la inspiración de haber creado por parte de Bram Stoker la leyenda de Drácula, por ejemplo, ¿no? Pero también son una contribución cultural, dado que a través de ellos nosotros podemos aprender, ¿no? Entonces hacen una contribución educacional importante. Todos estos servicios ecosistémicos se traducen a su vez en componentes de bienestar humano, componentes que tienen que ver con la seguridad de las sociedades y de las personas, con el acceso a bienes materiales para una buena vida, con acceso a una mejor condición de salud o con el acceso a buenas relaciones sociales y culturales. Y finalmente brindando libertades y opciones. O sea, se supone o se infiere y se sabe que aquellas sociedades que están vinculadas con una mayor diversidad de especies, y en particular de murciélagos en este caso, van a tener mayores opciones y libertades de elegir la forma en la que quieren vivir y desarrollarse. Lamentablemente los murciélagos son un grupo muy amenazado también. O sea, hay varias amenazas que se ciernen sobre ellos: la tala y cosecha de plantas, la degradación del medio ambiente, producto de la agricultura, son de las principales amenazas. Aquí tenemos un gráfico que muestra la proporción de especies amenazadas evaluadas a nivel global. Y ciertamente la tala y cosecha de plantas es una de las principales amenazas, la agricultura, la cacería y captura, por diferentes razones, la perturbación humana, el desarrollo urbano. Las enfermedades emergentes también son amenazas importantes. Hay en particular una enfermedad que se llama el síndrome de nariz blanca, producida por un hongo que está afectando a poblaciones de murciélagos en Norteamérica, en Estados Unidos, que ya ha acabado, se estima hasta hace poco, con cerca de 7 millones de murciélagos en el mundo. Y otro tipo de desarrollos tecnológicos que se suponen son ambientalmente amigables, como el desarrollo de la energía eólica, por ejemplo, también se ha descubierto que tienen un impacto extremadamente fuerte sobre los murciélagos en particular, porque extrañamente los murciélagos lamentablemente no pueden dar cuenta o no pueden detectar con eficiencia el funcionar de estas estructuras y lamentablemente mueren en esos ambientes, y después les puedo explicar por qué. Muchos de los conflictos que emergen con los murciélagos tienen que ver con la zoonosis, ¿no?, con la captura, la eliminación de las poblaciones de murciélagos,
generalmente están asociadas, y en Chile en particular, al riesgo de la transmisión de enfermedades como la rabia. Obviamente la rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso. Es generalmente transmitida por cualquier tipo de mamífero, por tanto los murciélagos también pueden transmitirla, como cualquier perro o gato también lo puede hacer. Esta transmisión ocurre generalmente a través de una mordedura, ¿no? Y ciertamente es una enfermedad prevenible, pero no curable una vez que una persona ha adquirido esta enfermedad, ¿no? Lo que se recomienda, desde luego, cuando una persona es mordida por un animal, ya sea un perro, gato o un murciélago, es lavar inmediatamente con abundante agua esa herida que se ha producido, ¿no? Las zoonosis han sido reconocidas por la ONU como una de las preocupaciones más importantes en torno a la salud pública. Incluyen cerca del 60% de todas las enfermedades infecciosas humanas y cerca del 75% de las enfermedades infecciosas emergentes, ¿no? No obstante de ello, quiero poner en contexto el riesgo de la transmisión de la rabia a través de la evidencia de la cual disponemos a través del monitoreo que hace el Instituto de Salud Pública de la prevalencia de la rabia en diferentes animales en Chile. Y aquí tenemos los casos de murciélagos, gatos, perros, ganado, otros mamíferos y los humanos, ¿no? Y cuántos casos se han dado de murciélagos que han sido capturados, en los cuales se ha hecho evaluación de su presencia, de la presencia de la rabia, y han dado negativo, ¿no? Esto ha sido a través de muestreo activo, eso quiere decir que los murciélagos han sido capturados activamente, o a través de un muestreo pasivo, que quiere decir que la gente ha enviado estas muestras al Instituto de Salud Pública. Y aquí lo que se puede ver es que a través del muestreo activo, una mayor cantidad o una menor cantidad de murciélagos han dado negativo, y una mayor cantidad a través del murciélago o del muestreo pasivo han dado negativo. Y la cantidad de murciélagos que han dado positivo a la rabia ciertamente es mucho menor, sobre todo cuando son murciélagos que estaban activos andando en la naturaleza. La cantidad de esos murciélagos que ha dado positivo era extremadamente baja. Mientras que cuando han llegado esos murciélagos al ISP, al Instituto de Salud Pública, de forma del muestreo, a través de un muestreo pasivo, pues ciertamente han habido más casos positivos. Y eso tiene que ver con que generalmente las personas se van a encontrar con los murciélagos enfermos cuando estén en el piso o cuando no puedan volar. Ahí se van a encontrar generalmente con murciélagos que pueden estar efectivamente enfermos de rabia, ¿no? Y de esos murciélagos es de los que hay que tener mucho cuidado. Por eso la llamada es en general a la gente que cuando encuentran un murciélago que está en el piso y que no puede volar, no agarrarlo nunca con la mano descubierta. Siempre hay que agarrar una caja o un guante de construcción, uno muy grueso, o un trapo muy grueso, y capturar al murciélago, guardarlo y enviarlo al Instituto de Salud Pública para su evaluación. Pero lo que quiero recalcar es la prevalencia de la rabia a través del muestreo activo y del muestreo pasivo. Obviamente cuando es a través de muestreo activo la prevalencia es muy baja, mientras que cuando es pasivo, ¿no?, cuando la gente envía las muestras al ISP, la prevalencia de la rabia es muy alta en los murciélagos. Pero en promedio nunca es mayor del 5%. Y lo que quiero destacar es que cuando los murciélagos están activos y pueden volar, la prevalencia es de menos del 5%. Eso quiere decir, o del 0,5%. O sea, de 100 murciélagos que uno se encuentre volando en la naturaleza, menos de un murciélago efectivamente podría estar enfermo de rabia, ¿no? En cambio, si uno se encuentra con murciélagos que están caídos en el piso, pues una mayor cantidad podrían estar enfermos de rabia. Pero la prevalencia siempre va a ser bastante baja. Y eso, a pesar de que estoy ya pasado del tiempo, pero quiero solamente pasar por esto, reflexionar sobre
otra zoonosis que se les ha inculpado a los murciélagos, y es el del COVID, ¿no? Es una enfermedad, una pandemia que estamos viviendo, millones de personas afectadas en lo personal, amigos, familiares, se han visto afectados y he perdido amigos y familiares por esta enfermedad. Pero hay que ponerla en la justa medida para no cometer errores que nos lleven a otros problemas. Ciertamente hay cerca de 164 millones de casos ya registrados a nivel global, cerca de 3 millones de personas que han fallecido producto de esto, pero se está avanzando rápidamente y ya prácticamente hay 1,5 billones de personas que ya han recibido la vacunación para prevenir el contagio o contagiarse gravemente de esta enfermedad. El virus en particular del SARS-CoV-2 tiene estas particularidades, ¿no? Los virus en general son entidades que están en el límite de lo que consideramos un organismo vivo. Hay muchas tendencias en el ámbito de la biología de no considerar los organismos vivos como tal, pero ciertamente hay procesos que desarrollan que se parecen a los organismos vivos como la reproducción, ¿no? Ciertamente los virus se replican a través de su material genético. Los virus son extremadamente comunes. La mayor parte de los virus, de hecho, son bacteriófagos, o sea que se alimentan de bacterias. Por tanto, controlan una serie de otros organismos que podrían también afectarnos a nosotros. Los coronavirus en particular son una familia de unas 300 especies o variedades de virus, de las cuales solamente se conocen 3 coronavirus que pueden ser de preocupación para los humanos, que son el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2 siendo el virus que genera la enfermedad del COVID-19. A nivel global se ha dicho mucho sobre el origen de esta enfermedad, que es una enfermedad, un virus creado por ingeniería genética en laboratorios, pero también se ha dicho que la fuente de origen de este virus han sido los murciélagos y otras investigaciones también han mostrado que otros organismos podrían ser la fuente de la transmisión de esta enfermedad, como los pangolines. Hay todavía mucha investigación que se está desarrollando respecto a ellos y no se tiene concretamente la evidencia suficiente para decir que los murciélagos son la fuente. ¿Y eso por qué? Lo que ha ocurrido hasta ahora es que, considerando la estructura del SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19, este virus tiene una particularidad, que son estas espículas que tienen unas proteínas que son reconocidas como las que permiten el acceso del virus a las células humanas. Lo que ha ocurrido es que se ha detectado que el virus de un murciélago, de una especie de murciélago en particular, que es el Rhinolophus, una especie del género Rhinolophus, comparte el 96.6% de los genes con el SARS-CoV-2. Y por este nivel de similitud entre el virus que está presente en este murciélago del género Rhinolophus, se ha determinado, o algunos científicos han determinado, que es muy probable que provenga del virus original de esta enfermedad, de los murciélagos. Pero hay que recordar que entre los chimpancés y los humanos hay una similitud del 99% en los genes. Y eso no implica que los humanos y los chimpancés seamos de la misma especie. Por tanto, no se puede deducir directamente que, dado que el virus del SARS-CoV-2 se parece en un 96.6% al virus de los murciélagos Rhinolophus, no se puede deducir que sean realmente la misma especie de virus y que por tanto sean los murciélagos la fuente de esta enfermedad, ¿no? De hecho, por tal razón, dado que en particular esta proteína que está presente en las espículas del SARS-CoV-2 no pueden penetrar la protección de la célula humana, se ha
se han planteado otras alternativas, como que este virus podría haber pasado de los murciélagos a otros organismos como los pangolinos, por ejemplo, y de ahí recién a los humanos. Entonces, esta es una cuestión que todavía no está resuelta. Lo que sí es importante es reflexionar respecto a qué debemos hacer respecto a esta pandemia, y es lo que ya se está haciendo. Políticos a nivel global, científicos a nivel global, han definido una estrategia que es minimizar el crecimiento de la cantidad de personas enfermas por este virus, ¿no? Del contagio de esta enfermedad. Y a eso se le llama aplanar la curva, en realidad, para, sobre todo, impedir que esta curva de crecimiento de contagios sature los sistemas de atención de salud humana. Esa es la principal estrategia que se está utilizando y de alguna manera también está funcionando, además de la vacunación, desde luego, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer para prevenir en el futuro nuevas pandemias? Y se han planteado algunas de estas alternativas, que voy a pasar a detallarlas. Una de esas es conservar la biodiversidad. ¿Y por qué razón? Hay un ejemplo clásico de la importancia que tiene la diversidad biológica sobre la transmisión de enfermedades. En el caso en particular de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos, que es también un virus transmitido por unas garrapatas, ¿no? Se ha visto que en lugares donde hay una alta riqueza de especies de hospederos de estas garrapatas, la cantidad de ninfas infectadas disminuye significativamente. O sea, ¿eso qué significa? Que mientras más especies hay en el sistema, la cantidad de, de contagios que se dan entre las ninfas de estas garrapatas disminuye ostensiblemente. ¿Y eso por qué? Eso se explica a través de un fenómeno que se conoce como el efecto de dilución, producido por la alta diversidad. Eso significa que si hay un organismo que está contagiado con un virus y ese virus necesita encontrar a otro individuo de la misma especie para contagiarse y reproducirse y mantenerse en ambientes muy diversos, esa probabilidad de encontrar a otro individuo de la misma especie es muy baja. Por tanto, la prevalencia de la enfermedad o de esa enfermedad disminuye de forma natural en el sistema. En cambio, cuando disminuimos la diversidad de especies y aumentamos básicamente hasta convertir un sistema en un monocultivo, por ejemplo, entonces la posibilidad de que un virus que ha infectado a un individuo de una especie pueda encontrar a otro individuo de la misma especie para contagiarla es mucho más alta, obviamente, y eso hace que la prevalencia del riesgo de la enfermedad aumente significativamente. Entonces, la alta diversidad de especies lo que promueve es un efecto de dilución del riesgo de contagio. Ese es uno de los mayores valores que tiene la biodiversidad en la naturaleza en términos del control de este tipo de enfermedades. Otra de las sugerencias que se hacen para controlar las nuevas pandemias es el informarse adecuadamente, ¿no? A nivel global han habido muchos casos en los que la gente ha sido mal informada, se ha desinformado a través de diferentes medios de comunicación formales e informales, y lamentablemente la gente ha reaccionado en contra de los murciélagos porque se los ha tildado como la fuente del contagio del COVID, y han quemado muchas colonias de murciélagos. Y la idea, y ahora espero que con esta información les haya quedado um, más claro, digamos, que no existe actualmente evidencia de que los murciélagos sean la fuente de esta epidemia o de esta pandemia. Otra de las opciones que se plantean para controlar las futuras pandemias es restringir la venta de animales silvestres en mercados ilegales, ¿no? Lamentablemente en países como la China, en Wuhan en particular, estos mercados húmedos funcionan como mercados de abasto de especies silvestres que no tienen ningún cuidado al ser vendidas en esos lugares, ¿no? Diferentes especies están acumuladas unas sobre otras en condiciones deplorables, heridos, enfermos, sus fluidos se están combinando a través de la sangre, la pus, o sea,
estos son lugares donde realmente se están creando los nuevos virus debido a la oportunidad que nosotros los humanos estamos generando para que esos virus se encuentren en estos lugares, ¿no? Y en medio de todo eso estamos nosotros los humanos, ¿no? Vendiendo a estos animales o comprándolos o consumiéndolos, lo cual ha producido, lamentablemente, pues esta situación en la que nos encontramos actualmente. Otra de las cosas que tenemos que hacer para evitar las futuras pandemias es reducir el consumo de carne y modificar la forma de producción de la carne de las cuales nosotros nos alimentamos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque son sistemas de monocultivos de una diversidad bajísima. O sea, solamente tenemos una especie y ya sabemos, ya les he mostrado qué es lo que ocurre cuando la diversidad biológica Renzo, ¿sí? de nuevo te silenciaste. Bueno, no sé desde dónde. Y yo escuché bien, así es que parece que depende de la conexión de cada uno. Ok. Bueno, los criaderos de animales definitivamente son una fuente que representan un riesgo en el largo plazo para la generación de nuevas formas de enfermedades que podrían afectar a la humanidad, ¿no? Como ha ocurrido con la influenza aviar o la fiebre porcina en otras ocasiones. Hay factores a nivel global que son fundamentales para el desarrollo de enfermedades emergentes y reemergentes, y uno de esos factores es el modelo de desarrollo económico a nivel global, ¿no? Además de los viajes internacionales, el cambio climático, la modificación de los ecosistemas, el hecho de que las personas cada vez estamos entrando más y más al interior de los lugares mejor conservados, eso nos expone a nuevas formas de virus y obviamente está produciendo la emergencia y reemergencia de enfermedades. Entonces, es un llamado a la cautela de cómo manejar esta situación. Y ha surgido un nuevo enfoque para manejar y controlar las pandemias y controlar en general la salud de forma integral. Y es el enfoque de una salud. Antes, la salud se trataba de dos formas completamente independientes. Por un lado, la salud animal a través de la veterinaria o del manejo de fauna silvestre. Y por otro lado, actualmente Vivian, estás no silenciada. Entonces necesitamos integrar todo esto en una comprensión única de lo que es la salud, considerando la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. No se puede considerar que una de esas dos dimensiones de la salud esté bien si la otra no lo está. Y obviamente lo que estamos viviendo con el COVID es una evidencia de ello, ¿no? La degradación ambiental ha generado esta pandemia que ha afectado a millones de personas, 164 millones de casos, 3 millones de personas ya fallecidas. Y todo esto tiene que ver con nuestra influencia en la naturaleza. El crecimiento de la población humana, que se puede evidenciar aquí, en esta gráfica, tiene un patrón exponencial. Esta gran cantidad de gente, todos nosotros tenemos un impacto tremendamente alto en la naturaleza. La ONU ya ha definido que todos estos elementos son factores que aumentan el surgimiento de la zoonosis, la deforestación, la agricultura y ganadería intensivas, el comercio ilegal de fauna silvestre, la resistencia de antimicrobianos y el cambio climático son factores con los que vamos a tener que tratar en el futuro para controlar el riesgo de enfermedades, porque son factores que están aumentando enfermedades o la emergencia de enfermedades como el MERS, el SARS, el ébola y obviamente el COVID también, ¿no? Entonces, solamente
mencionar que como sociedad hemos estado expuestos a diferentes embates de la naturaleza, de naturaleza social, ¿no? Pero también ahora nos ha golpeado la ola del COVID. Se supone que después viene la ola de la recesión y después viene la ola del cambio climático y después viene, probablemente si seguimos al paso en el que andamos, la ola del colapso de la biodiversidad. Y cada una de estas tiene una magnitud cada vez más, o va a tener un impacto más alto en la sociedad. Y es una oportunidad para llamar a la reflexión a todos nosotros para que podamos ver qué hacemos al respecto, ¿no? Para terminar, solamente recapitular, pensábamos en el cambio climático que nos iba a golpear tremendamente fuerte y eso nos daba una ventana temporal relativamente amplia, se podría decir. Sin embargo, llegó un virus y nos cambió la historia, nos cambió la vida y nos golpeó de inmediato. La pandemia se debe a una combinación en realidad de la degradación de los ecosistemas, del comercio ilegal de fauna silvestre, de las malas prácticas de producción animal. Y todas esas actividades obviamente están relacionadas con nuestras actividades como humanos, ¿no? Por tanto, el origen de esta pandemia en realidad somos nosotros mismos. La recomendación obviamente es no dañar a los murciélagos, que ya espero que hayan mostrado suficiente evidencia para demostrar la importancia que tienen en términos de sus servicios ecosistémicos. Hay que limitar la presión de lo que nosotros los humanos ejercemos sobre la naturaleza, basar nuestras acciones en buena información, no buscar echar la culpa a cualquier otro organismo, sino ver realmente nuestra responsabilidad en todo lo que está pasando. Y obviamente también solamente mencionar que una nueva constitución ecológica, ojalá, representa también una nueva oportunidad para ver la forma en la que nos vamos a desarrollar en Chile de forma más amigable con la naturaleza, ¿no? Eso es todo, gracias y disculpen la extensión de la charla. Muchas gracias, Renzo, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Vamos desde la primera. Claudio Silva nos pregunta si existe resistencia al virus de la rabia en los murciélagos. Se ha evidenciado que sí hay una cierta resistencia por parte de los murciélagos a la rabia. Hay diferentes especies de murciélagos que son portadores del virus y se ha visto que, sobre todo cuando son juveniles, pueden ser portadores, pero no expresan la enfermedad. Y en algunas ocasiones, cuando ya la condición del individuo ya están ya más viejitos o se han enfermado o les ha faltado alimento, pero su condición física básicamente se ha visto deteriorada, entonces los murciélagos sí expresan la enfermedad como tal. La siguiente pregunta es de Cristina Aspillaga. Cristina nos pregunta, ¿qué se recomienda frente a una colonia de murciélagos en casa, donde los habitantes generalmente se atemorizan por la zoonosis? Pues la recomendación es producir una traslocación que puede ser pasiva o activa, ¿no? O sea, remover la colonia de nuestros domicilios para que se vayan a vivir a otros lugares o activamente capturarlos y llevarlos a vivir a otro lugar. Remover una colonia activamente para llevarlos a otro lugar. Eso es posible. Hay diferentes estrategias que se pueden utilizar para sacar a los murciélagos e impedirles el ingreso a nuestras casas, a nuestros techos sobre todo, ¿no? Que es donde generalmente se albergan las grandes colonias. Lo importante es hacerlo en el momento adecuado. Generalmente los murciélagos, hay una alta migración de murciélagos hacia las zonas urbanas, generalmente para primavera-verano, y generalmente se están reproduciendo en verano. Entonces, esos momentos no son los adecuados para hacer
remociones activas de los murciélagos. Pero cuando uno está consciente de que tiene una colonia en su casa en un determinado año, es muy probable que al siguiente año esa colonia vuelva al mismo lugar. Entonces, una vez que se han ido, hay que asegurarse de que los ingresos a los techos, por donde entran los murciélagos a los techos, hay que sellarlos, hay que aislarlos y evitar que los murciélagos vuelvan a recolonizar esos ambientes, ¿no? Gracias, Renzo. Y Dominique quiere saber, o hace más bien la pregunta, ¿está realmente aislado el virus entonces o no? El virus ya está aislado, lo que no se tiene completamente determinado es cuál es el origen del virus. De hecho, sí, hay una alta probabilidad de que provenga de una especie de murciélago. No se sabe de cuál. Hay varias especies candidatos de murciélagos que podrían ser el origen, pero también hay otras especies de mamíferos que tienen una gran cantidad de coronavirus. Entonces, finalmente no se tiene certeza de cuál es el origen del virus. En todo caso, hay también una discusión respecto a si el COVID es una zoonosis o no, porque efectivamente el evento de contagio al parecer solo ha ocurrido en una ocasión y después todo el proceso de contagio ha ocurrido de humano a humano o de humanos a otras especies de animales. Nosotros nos hemos convertido en el vector de transmisión de este virus a otras especies como tigres. Los murciélagos también son susceptibles a que nosotros como humanos les contagiemos. Hay otras especies en Europa, en Holanda, si mal no recuerdo, tuvieron que eliminar una granja de animales, no recuerdo ahorita qué especie en particular, pero son como pequeños, no recuerdo ahora el nombre de este grupo de animales que ya son utilizados como mascotas, pero que también fueron contagiadas por el humano, ¿no? ¿No eran los pangolines? No, no eran pangolines, no. Mm. Eran otros animales que son utilizados como mascotas. ¿Bisones o hurones? Pregunta. Hurones, Hurones. ¿no? Los hurones también se contagian por el virus que nosotros somos los transmisores hacia ellos, ¿no? Y por eso se han eliminado granjas completas de hurones en Holanda. Entonces, el virus está aislado, está reconocido. Ahora, ¿cuál es el origen de ese virus? Todavía no está completamente definido, ¿no? Gracias, Renzo. Volviendo un poco más atrás, voy a juntar dos preguntas porque tienen que ver. Ignacio pregunta, para relocalizar entonces una colonia, ¿quién lo hace? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Uno tiene que hacerlo o hay alguna oficina gubernamental que se encargue? Y lo voy a juntar con la pregunta de Lenka, que pregunta si hay alguna ley o algo, digamos, alguna regulación que proteja a los murciélagos. Sí, de hecho, ya para responder a Ignacio sobre, a ver, perdón, la de Ignacio era respecto a qué. Era sobre ¿quién tiene la responsabilidad de relocalizar una colonia? Ok, el propietario de la vivienda donde están los murciélagos. Pero para hacerlo, tiene que tener una autorización expresa para poder hacerlo. Y esa autorización proviene de una ley, que es la ley de caza, que protege a los murciélagos, ¿no? Los murciélagos están protegidos por ley en Chile y por tanto no se pueden ni capturar, ni eliminar, ni hacerles daño, porque están protegidos por ley debido a estos beneficios que brindan en términos de los beneficios agrícolas, ¿no? Y en todo caso es el propietario el que tiene que hacerse cargo de la remoción de los murciélagos, pero para esto también tiene que entrar en comunicación con el Instituto de Salud Pública y con el Servicio Agrícola y Ganadero para recibir las autorizaciones pertinentes. Súper. Ahora una pregunta de Daniela. ¿Se sabe qué medidas ha tomado China en general o la ciudad de Wuhan en particular para regular el comercio ilegal de animales? ¿Tú sabes si ha habido más fiscalización, normativas o alguna otra acción del gobierno de China? Sí, tengo entendido que muy recientemente los mecanismos de control durante este proceso de la pandemia se han intensificado
muchísimo, ¿no? También organismos como la UICN han estado participando intensamente con el gobierno chino para mejorar sus mecanismos de control y de educación hacia hacia la población. Porque también en la China hay un mercado negro de comercio de fauna silvestre porque se han convertido en una rareza, se podría decir, y cada vez que algo es más raro, se hace más caro de obtener y prácticamente es como un fetiche o algún lujo que se dan algunas personas de poder alimentarse de fauna silvestre directamente, ¿no? Entonces, ese tipo de mercado sí actualmente se está regulando mucho más intensamente. Pero ciertamente este tipo de comercio es relativamente común, se podría decir, en otros países del mundo. En Latinoamérica ciertamente ocurre el comercio de fauna silvestre y con fines de subsistencia sobre todo, ¿no? Pero no a gran escala, hasta donde yo tengo entendido, no hay un comercio ilegal de fauna silvestre en Latinoamérica que de la magnitud en la que se da en la China, ¿no? Y Isabel pregunta con respecto a la enfermedad de la nariz blanca, ¿cómo se está evitando que se propague a otras colonias? Bueno, si es que se está evitando. Sí se han tomado medidas bastante importantes para ello, sobre todo se ha visto que también mucho de la propagación de las esporas del hongo que produce la enfermedad a los murciélagos era dispersada por los turistas y por los científicos que iban a visitar estas cuevas y colonias, ¿no? Entonces ahora, sobre todo, se han tomado el recaudo de poner diluvios en algunos lugares o entregar botas a las personas para que puedan entrar a visitar las colonias y las cuevas. Y todas estas botas y pediluvios finalmente lo que hacen es desinfectar o eliminar las esporas de los hongos que pudiesen dispersar los visitantes en las cuevas, ¿no? Esa es una de las formas que se están utilizando actualmente en Estados Unidos para el control de esta enfermedad. Y también sobre enfermedades, otra pregunta de Ignacio. Tengo entendido, dice, que no todas las especies transmiten la rabia. ¿Los muestreos que mostraste corresponden a alguna especie en particular o son generales? Son generales, o sea, los datos que muestro ahí no son en particular de una especie, sino son si mal no recuerdo, son 4 especies en las que se ha registrado la presencia del virus rábico en Chile, ¿no? Una de esas es Tadarida brasiliensis, el murciélago de cola libre, que es el murciélago más común. También está en Myotis chiloensis y en otras 2 especies de murciélagos, creo que la Ciurus cinereus y otra más. Así que los datos que están ahí son en términos generales, no son de una especie en particular. Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias también a la Municipalidad de Providencia. Si no hay más preguntas, vamos a terminar aquí. Y me gustaría también dejarlas a todas y a todos invitados para la segunda sesión de Cafés Científicos IEB Providencia, que es el miércoles 2 de junio. Acuérdense, son cada 2 semanas, desde aquí hasta agosto. Y el 2 de junio vamos a contar con Susana Paula, que es académica de la Universidad Austral de Chile, quien nos va a hablar sobre incendios forestales. Así es que no se lo pierdan. Y también si quieren volver a ver esta charla, la vamos a subir al canal de YouTube del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Así que mañana ya debería estar arriba. Lo vamos a subir a redes sociales para que la compartan con personas que no pudieron estar aquí hoy día. Renzo, un trillón de gracias. Hay un montón de agradecimientos ahí en el chat. La gente está súper contenta y aprendimos todos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nélida, y también a la Municipalidad de Providencia por brindar este espacio para poder compartir información y experiencias sobre este tema, ¿no? Así que encantado de cuando guste. Gracias. Nos vemos. Chao a todas y todos. Nelly, muchas gracias a todos. Chao.